Las sociedades mercantiles son una figura jurídica muy parecida al matrimonio, ya que ambas deben cumplir con una serie de requisitos para llevarse a cabo. En la mayoría de las sociedades debe haber un mínimo 2 personas y al momento de construirse legalmente deriva una serie de derechos y obligaciones. ¿Qué es una sociedad mercantil? La sociedad mercantil es una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. En cuanto a su constitución, existen diferentes tipos de sociedades mercantiles como sociedades anónimas, sociedades en nombre colectivo, sociedad militar, sociedad en comandita, entre otras. Tenemos lo que son los tipos de sociedades mercantiles. Como primero tenemos la sociedad en nombre colectivo, que es la sociedad que son todas aquellas que se dan bajo una razón de ámbito social y en cuales los socios responden de modo ilimitado, solidario y de manera subsidiaria de todas las obligaciones sociales, como por ejemplo el nombre de sociedad colectiva Hernández versus Come, Mota, Cía, APR Dolores, Rivas, González. Sociedad en comandita simple. Una sociedad en comandita simple es la que existe bajo una determinada razón social y se compone de uno o varios socios comanditos que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Como ejemplo tenemos la venta de productos. Este ejemplo engloba a cualquier producto de índole comercial, como por ejemplo otros productos de limpieza y de jardinería, donde posiblemente exista la participación de los socios comanditarios para abastecer la mercancía y por el otro lado los socios colectivos. Tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Una sociedad de responsabilidad limitada, SRL o sociedad limitada S.L.L, es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado. Por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responden con el patrimonio personal de los socios, sino al portador de dicha empresa limitada, LTDA. Como por ejemplo un restaurante. Este ejemplo es el más simple de este tipo de sociedad comercial. Estos suelen iniciar con un pequeño proyecto con ayuda de algunos socios que realizan aportes sociales y poseen cierta participación mientras el negocio crece. El tipo de sociedad anónima. El ejemplo más claro de la sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. En este tipo de sociedad, al ser de capital variable, da la pauta que el capital puede aumentar o disminuir según las necesidades de la empresa. Tienen la posibilidad de comercializar sus acciones en bolsas mexicanas de valores, por ejemplo Amazon. Sociedad en comandita por acciones. Una sociedad en comandita por acciones es un tipo de sociedad mercantil cuyo capital social se divide en acciones. Exige un mínimo de 2 socios para su constitución, como por ejemplo las entidades de sociedad en comandita por acciones. Es claro que existe la posibilidad para registrar una universidad o un colegio privado, ya que es muy parecido a la sociedad anónima en cuanto al básico de una sociedad por acciones, donde el monto a conceder es considerable. Sociedad cooperativa es una forma de organización social que surge de la integración de personas físicas con intereses comunes con el objetivo de satisfacer necesidades tanto individuales como colectivas, con la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, como por ejemplo tenemos una compañía encargada de cultivo de cereales, legumbres. ¿Y por qué es esto? Pues muy sencillo. Resbalón es tipo de cooperativa agrícola formada por un conjunto de agricultores. Tenemos lo que son las características principales de una sociedad, ya sea comandita o simple. La de una sociedad colectiva está compuesta por las siguientes características. El número mínimo de socios para constituir una sociedad colectiva es de 2 y no existe máximo de socios. No se requiere un capital social mínimo para empezar. Y lo que es comandita simple, entre las principales características son empresas de creación sencilla y cuentan con acuerdos mutuos de responsabilidad. Para su constitución debe haber mínimamente 2 o más socios participan. Es decir, por un lado los socios colectivos o gestores y por otro los socios comanditas. Tenemos lo que son las diferencias entre sociedad colectiva y comandita simple. En la sociedad colectiva todos los socios aportan trabajo en la actividad empresarial. En la comanditaria, sin embargo, hay socios que aportan trabajo y aparte surgen los socios comanditarios que aportan capital exclusivamente. En la sociedad colectiva todos los socios tienen responsabilidad ilimitada frente a las deudas de la sociedad, lo que les pone en un grave aprieto.
En la comanditaria simple, sin embargo, los socios comanditarios pueden limitar su responsabilidad frente a las deudas. En la sociedad colectiva carece de abreviación, mientras que la comandita simple se puede abreviar con las siglas de S en comandita. Los socios comanditarios solo pueden examinar las cuentas de la empresa una vez al año, mientras que los socios colectivos tienen acceso a ellas de forma continua y constante. ¿Qué es una sociedad anónima? También conocida por su abreviatura SA. Es un tipo de sociedad mercantil en que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. Una sociedad en comandita por acciones no está obligada a tener una reserva legal dentro de su patrimonio, debido a las funciones que llevan los socios colectivos, tener una responsabilidad ilimitada que los obliga a cubrir cualquier hecho ocurrido. Entre los inconvenientes que tiene una sociedad comanditaria por acciones tenemos: 1. Los socios colectivos se hacen cargo de forma solidaria a cualquier responsabilidad administrativa y legal. Como segundo, una empresa que tiene dificultades y numerosos requisitos para su constitución lleva una semejanza parecida a los elementos a favor de la sociedad anónima. Y por último tenemos el capital social, que tiene un monto mínimo establecido.